¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve, ingeniero. La pizarra. Una consulta sobre el práctico, ingeniero. Diga. Dice problemas en la bibliografía mínimo 8. Dice 2 de CM, 2 de E, 2 de HO y 2 combinados. ¿Podría explicar cuáles son E y HO y todo eso? A ver, joven, piense. ¿Qué es esto? Sí, ese, claro, es cantidad de movimiento. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Energía. ¿Y combinado qué significa? Que tengan las tres cosas. ¿Se entendió ahora? Joven, Sí, ¿se ingeniero. entendió? Entonces, problemas que tengan solo conservación de la cantidad de movimiento, solo conservación del momento angular, solo conservación de la energía y luego problemas que combinen los tres principios de conservación. ¿Se entendió ahora? ¿Está claro o hay que aclarar algo más? Claro, ingeniero. Bien. Bueno, jóvenes, la clase pasada vimos uno de los temas más importantes de aplicaciones prácticas, el movimiento en un medio resistente. Los principios. Bueno, y se hizo el análisis para el movimiento unidimensional. Entonces, un móvil, una partícula, que en un instante dado t igual a 0 se encuentra en la posición x0 con velocidad v sub 0, y en un instante genérico t se encuentra en la posición x con v y una aceleración a. Y sobre la partícula actúa una fuerza motora. Dejamos de lado los vectores porque ya sabemos que la dirección es en la dirección del eje X y el sentido es positivo o negativo, y una fuerza resistiva, básicamente. Bien, y se vio que la resistencia sólido-sólido se puede expresar como menos mu por la normal según la dirección tangente. Esto es para la resistencia sólido-sólido. Y para la resistencia sólido-fluido, esto se puede expresar como menos K por una función de la velocidad según la dirección tangente, para la resistencia sólido-fluido. Y esta función de la velocidad podía tener dos expresiones. En régimen laminar, la función de la velocidad se expresa como la velocidad a una potencia n. Y en régimen laminar, la potencia vale 1, y en régimen turbulento, la potencia vale 2, es al cuadrado. Bien, y también se definió la función signo de x, que es una función muy utilizada en cálculo numérico para resolución de ecuaciones diferenciales en hidráulica y en mecánica, ¿no? Que es la función signo de un vector, del vector velocidad, que solamente da el signo, es un vector unitario que da b sobre su módulo. Entonces también esto se puede expresar como b por el módulo de b. De esa manera uno incorpora el signo que siempre se opone al movimiento.
Bien, eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Ahora, también vimos el concepto, algo muy importante, el concepto de velocidad límite. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de velocidad límite? Si uno plantea, si está la partícula y la fuerza motora, y aquí se tiene la fuerza resistente, la suma de fuerzas tiene que ser igual a masa por la aceleración, para masa constante. Es decir, esto va a ser igual, esto implica que la fuerza motora menos la fuerza resistiva, es decir, K por una función de la velocidad, tiene que ser igual a la masa por dv dt. Eso es lo que se vio la clase pasada. Bueno, y si uno divide por la masa, uno tiene F0 sobre la masa menos K sobre la masa por una función de la velocidad es igual a dv dt. ¿Está? Bueno, ya este término, a la fuerza por unidad de masa, a la fuerza propulsora por unidad de masa, se le dio el nombre de alfa. Y a este factor, el factor beta. Y ya se hizo el análisis de que beta tiene unidades. Y esas unidades dependen de la función de la velocidad. Y al mismo tiempo también se hizo el análisis detallado de la relación que existe entre beta y el coeficiente de arrastre, ¿no? Que es el caso general, donde este ya es un parámetro adimensional. Eso vimos la clase pasada. Ahora, a medida que, esto es muy importante que se recuerde, que se entienda, a medida que la fuerza propulsora es mayor que la fuerza resistente, este término es positivo. Por lo tanto, hay aceleración. Aceleración positiva. Si hay aceleración, aumenta la velocidad. Pero si aumenta la velocidad, aumenta la resistencia. ¿De acuerdo? Y si aumenta la resistencia, cada vez hay menos aceleración, hasta que llega un momento en que estos dos términos se hacen iguales. Y la aceleración es nula. Cuando eso sucede, se dice que se tiene la velocidad límite. Es decir, si dv dt es igual a 0, entonces F0 sobre m menos, vamos a escribir los parámetros, alfa menos beta por una función de la velocidad límite será igual a 0. O sea que en el caso general, la función de la velocidad límite es igual a alfa sobre beta. Bueno, si f de b es igual a b, entonces la velocidad límite es igual a alfa sobre beta. Y en el caso en que la función de la velocidad en régimen turbulento es proporcional a b cuadrado, entonces la velocidad límite es igual a la raíz cuadrada de alfa sobre beta. Y también hice la relación, que este no es un caso particular, hay muchos casos de la física donde la velocidad límite adquiere esta forma. Por ejemplo, en el escurrimiento en canales. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es la raíz cuadrada de la permitividad por eléctrica y la magnética. O si ustedes quieren escribirlo, lo podrían escribir así también. También se podría escribir de esa forma. Entonces, ¿y esto qué es? Es la relación de una fuerza, esta es la fuerza propulsora y esta es la fuerza resistiva. Esta es la fuerza propulsora, F0, y esta es la fuerza resistiva. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, Pedro. Bueno, los que han leído el apunte y han hecho el esfuerzo de hacer la matemática saben de qué estoy hablando.
Los que no hicieron nada, está complicadita la cosa. ¿Estamos? Pero bueno, mi obligación es enseñar a pensar, primero. Segundo, enseñar mecánica. Y tercero, mecánica con matemáticas. Esa es mi obligación, para eso me pagan. Bien, bueno, hecho este repaso, ahora vamos a estudiar el movimiento curvilíneo. Es decir, ya no el movimiento en una dimensión, sino en dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar la trayectoria de una partícula. La trayectoria de una partícula, que incluyendo la resistencia. Si ustedes recuerdan de la clase de cinemática y de física del primer curso de física, la trayectoria de una partícula en ausencia de fricción es parabólica. Esta es una parábola perfecta y además es una parábola simétrica. Es simétrica. Bien, ahora, si uno incluye la resistencia, fíjense que antes de eso, tenemos que recordar lo siguiente. En el movimiento en una dimensión, la partícula está sometida a la fuerza motora F0 y la fuerza resistiva. Entonces podríamos tener el caso en que A sea mayor que 0 y el caso en que A sea menor que 0. ¿De acuerdo? O sea, hay un movimiento acelerado hasta alcanzar la velocidad límite y hay un movimiento desacelerado. Entonces, si ustedes recuerdan, la ecuación diferencial para el movimiento acelerado, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué solución tiene? ¿Se acuerdan de la solución? ¿Qué solución tiene? En este caso, la ecuación de la trayectoria tiene que ver con el argumento tangente hiperbólico. Esto es argumento tangente hiperbólico. O sea, la función que resulta ser la integral es la función tangente hiperbólica. Y en el caso en el que A es menor que 0, la función es arco tangente, o sea, el arco tangente trigonométrico. El arco tangente trigonométrico. Bien, bueno, esto es de la velocidad, pero lo importante es que la estructura matemática, cuando la aceleración es mayor que 0, es una tangente hiperbólica. Y cuando la aceleración es menor que 0, es una tangente trigonométrica. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el movimiento de una partícula en el espacio? En el caso de la trayectoria de una partícula. En que cuando la partícula sube, ¿cómo es el movimiento? Es desacelerado. Estamos aquí. Cuando la partícula sube, parte con una velocidad que es v sub 0, con un ángulo que vamos a seguir el apunte, el ángulo según el apunte, ¿qué letra tiene? Tita 0. Entonces, tenemos una partícula que parte con una velocidad v sub 0, con un ángulo tita sub 0. Y por supuesto, sobre esta partícula está actuando la aceleración de la gravedad. Pero a medida que la partícula va subiendo, como hay resistencia y además actúa la aceleración de la gravedad hacia abajo, aquí todo este tramo, la aceleración es menor que 0. Mientras que en este tramo, esta es la velocidad, la aceleración de la gravedad actúa hacia abajo, ¿no? En este caso, esta es la velocidad. Aquí está la resistencia. Mientras que en este caso la resistencia va hacia arriba, porque se opone siempre al movimiento. Entonces, en este caso la aceleración es mayor que 0.
Entonces, jóvenes, fíjense que la estructura de la ecuación al subir va a ser un arco tangente en la subida, tiene que ser un arco tangente, y en la bajada es un arco tangente hiperbólico, porque en este caso estoy acelerando y en este caso estoy desacelerando. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, si entendieron eso, van a entender lo siguiente. Una trayectoria sin fricción es simétrica. Es simétrica. Hay simetría. Es una parábola que es simétrica. Pero en una trayectoria con fricción, lo que va a suceder es que estoy así. Primero, que hay una pérdida en la altura por la fricción, porque parte de la energía de la partícula se consumió en roce. Entonces ya no llega tan alto. Y segundo, que tampoco va a llegar tan lejos, sino que la partícula va a tener su máximo aquí y es así. Y esta curva es distinta de esta curva. Esta es más pronunciada, esta es más pronunciada y esta es más extendida. Esta es un arco tangente, esta va a ser un arco tangente y esta va a ser un arco tangente hiperbólico. Debería ser así, digamos, vamos a ver qué da, no sé, un arco tangente hiperbólico. ¿Estamos? Entonces, fíjense que se pierde la simetría, hay una pérdida en la altura, la partícula no llega tan alto, pero tampoco llega tan lejos, tiene una pérdida en Y y en X, hay un delta X, que es este, y hay un delta Y. Y por supuesto, si este era el alcance máximo teórico, este va a ser el alcance real. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, como está en el apunte, este es el alcance con fricción, este es el alcance. CF es con fricción y SF es sin fricción. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué implicaciones tiene esto? Entonces, son terribles, jóvenes. Son terribles. Por ejemplo, les voy a decir cómo esto empieza, pasamos de la física a la matemática y de la matemática a las obras de ingeniería y de ahí a las obras de ingeniería que se caen. O sea, si este es un vertedero y este es un salto de esquí como estructura de disipación, esta es la obra hidráulica. Sí. ¿Se ve el dibujo? Entonces, en general, por ejemplo, este puede ser el lecho del río, como la obra se la tiene así, digamos, como para hacer un dibujo un poco más estructural, con sus bloques acá. Entonces, en general, cuando se selecciona este tipo de disipador, este es el nivel del agua, la carga sobre el vertedero, la carga hidráulica, y entonces el perfil del flujo es este. Este es el perfil del flujo. Lo mismo aquí. Así. Se entiende el dibujo, ¿no es cierto? Y luego la lámina sale con una velocidad V sub 0. Sale y viaja. Viaja. Esta ecuación va, si no hubiera fricción, sería parabólica. Entonces, en el caso de una trayectoria parabólica, está impactando aquí. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esta es la velocidad V sub 0 y la lámina sale y debería llegar hasta este punto. Pero en la práctica, como hay fricción, ¿dónde llega? Llega aquí. Llega aquí. Entonces, claro, si uno desprecia la fricción, aquí se genera toda una fosa de erosión. Si esa fosa de erosión uno la calcula sin fricción, puede ser la que está en rojo.
Pero si uno tiene la fricción, la fosa de erosión puede ser esta. Y se cargó y se fue la obra. ¿Se entendió la implicación práctica que tiene esto? Sí, ingeniero. Además, no hay que olvidarse que producto de la fricción, si este es el chorro, sin fricción sería un chorro perfecto. Pero producto de la fricción, como la velocidad va bajando, el chorro tiene que ir, hay una línea media, y el chorro se va abriendo. Se va abriendo. ¿Por qué? Porque claro, por conservación de la masa, como la velocidad, el caudal, es la velocidad por el área, como ustedes recuerdan de física básica. Entonces, si la velocidad disminuye por la fricción, como el caudal es constante, el área tiene que aumentar. Entonces el chorro se va abriendo. Y tiene, aunque parezca increíble, si uno dibuja la dispersión del chorro, si uno dibuja, el eje del chorro es este. Este es el que tiene la trayectoria de partícula, que sube con el arco tangente trigonométrico y baja con el arco tangente hiperbólico. Pero además esto se abre así. Se abre así. Y si uno hace un corte en una sección cualquiera, se van a quedar quietos. Y no me van a creer, pero es verdad. La distribución de velocidades, ¿cómo es? Esta es la ecuación de quién. ¿De quién es esa ecuación? Euler. ¿Cómo de Euler? La de Gauss. La de Gauss. Tiene una distribución gaussiana de velocidades. Hay una distribución gaussiana de velocidades. En el eje está la máxima velocidad y por supuesto uno trabaja con una velocidad media. El teorema del valor medio de cálculo. Uno trabaja con una velocidad media. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, entonces ahora que se entendió el concepto y una de sus aplicaciones, les voy a pasar al finalizar la clase, les voy a levantar un video, así como les pasé el video del movimiento relativo, les voy a pasar un video de las aplicaciones prácticas en riego por aspersión. La trayectoria del chorro en riego por aspersión, ya van a ver cómo la ecuación que uno calcula es la ecuación verdadera del chorro con resistencia. Con resistencia. Bueno, hecho el planteamiento, ahora vamos a hacer el análisis físico-matemático. Entonces, si esta es el sistema de referencia IX y esta es la trayectoria, esta es la trayectoria teórica y esta es la trayectoria real, que es así, entonces uno tiene a la largada una velocidad v sub 0 con un ángulo θ 0. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, las condiciones iniciales son que para t igual a 0, x sub 0 es igual a 0. Es decir, vamos a partir del origen. x0 es igual a 0. Y luego y sub 0 es igual a 0. También vamos a partir del origen. Podríamos partir como en el caso del salto de esquí. Como en el caso del salto de esquí, que es así, ¿no? Y este es el terreno. Uno puede, por ejemplo, uno puede poner el sistema de referencia aquí. Entonces, en este caso, x0 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Pero, ¿dónde termina esto? Esto termina aquí abajo. Esto termina acá abajo. Entonces, hay un valor negativo para ahí en la salida. Todo depende de dónde uno ponga el sistema de referencia. Bueno, y B0x, la componente en x de la velocidad será B0 por el coseno de θ 0 y la componente en y será B0 por el seno de θ 0. Bueno, estas son las condiciones iniciales, jóvenes, que se supone que son conocidas, porque si no hay condiciones iniciales, no hay solución a la ecuación diferencial. Ustedes saben que una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones.
aparece la solución específica cuando uno aplica las condiciones iniciales o de contorno. Iniciales porque dependen del tiempo, de contorno cuando dependen del espacio. En este caso, como es un problema temporal, son condiciones iniciales. Bueno, ¿cuáles son los diagramas del cuerpo libre? Entonces, cuando la partícula sube y cuando la partícula baja. Entonces, cuando la partícula sube, ¿qué es lo que tiene uno? Uno tiene la velocidad, pero ¿qué fuerzas actúan? Está actuando el peso y la resistencia. ¿De acuerdo? Y cuando la partícula baja, uno tiene la resistencia hacia arriba. Fíjense cómo aquí la resistencia pasa a ser opuesta a la velocidad. Y aquí uno tiene mg. Ese es el diagrama del cuerpo libre. Entonces, vamos a hacer el caso de la resistencia proporcional a B cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y por qué no hacemos el caso de la resistencia proporcional a B? Bueno, es en la siguiente página. En realidad, la que más se aproxima a la realidad es la resistencia proporcional a B cuadrado. O sea, la función de B igual a B cuadrado. Esa es la que más se aproxima a la realidad. Entonces, R, como vector, siempre es tangente a la trayectoria, se expresará como menos K por el vector velocidad por el módulo de la velocidad. De manera que, o si quieren también, esto puede expresarse como menos K por B por su módulo según la dirección tangente. El tangente o el vector y este módulo. Entonces, este es el que da el signo. Fíjense que cuando B es positivo, R es negativo. Cuando B es positivo, R es negativo. Y cuando B es negativo, va hacia abajo, ¿cómo es R? Negativo con negativo, positivo. R va positivo. ¿Se dan cuenta cómo este término le está dando el signo a la resistencia? Bueno, entonces en la subida, cuando sube, en la subida, R como módulo ahora, o como vector, será menos K por B cuadrado según la dirección tangente. Y en la bajada, en este caso, R será menos K por B cuadrado según la dirección tangente. ¿Se entendió el tema de los signos? Jóvenes. Sí que tenemos entendido. Ingeniero. Bien. Sigamos. Ahora, en el caso de la resistencia proporcional a B, ¿qué pasa? Cuando la resistencia es proporcional a B, entonces directamente R vale menos K por B. Aquí no hay problema, jóvenes, porque cuando sube es menos K por B según la dirección tangente, y cuando baja es K por B según la dirección tangente. Es decir, no hay mucho problema en el sentido de que sigue siendo, cuando sube, esto es positivo, negativo, y cuando esto sube es negativo, con esto se hace positivo. O sea, como no está elevado al cuadrado, este le está dando el signo directamente. ¿Se entiende? Entonces, en la subida será menos K por B y en la bajada será más K por B. Siempre que esto ya pasa a ser positivo, porque el signo ya se lo estoy poniendo. Cuidado con ponerlo dos veces. Bueno, ahora, hagamos el análisis para la resistencia proporcional a B. Entonces, se tiene que la suma de fuerzas será suma de fuerzas en X, será igual. Fíjense, la partícula me olvidé comentar que G será 0 en Y menos G en J. O sea, no tiene componente en X. No tiene componente en X, sí tiene componente en Y. Entonces, en X se tiene la suma de fuerzas en X. Solamente hay una componente de la resistencia. Y esta es la otra fuerza. La resistencia
y la aceleración y la gravedad. Esta es la velocidad, no es una fuerza. Entonces será menos K por la componente en X de la velocidad igual a la masa por X 2 puntos, por la aceleración. Y haciendo la suma de fuerzas según I, será menos K por B sub I, porque va para abajo. Fíjense que aquí tengo la componente en X y aquí tengo la componente en Y. Las dos son negativas. Menos mg, que es esta, que va para abajo, es igual a m por I 2 puntos. Bien. Bueno, y de aquí divido por la masa y me queda, que esto lo podemos escribir como X 2 puntos más K sobre M por Bx, pero esta Bx es X punto. Es igual a 0. Y ahora tengo I 2 puntos más K sobre M por I punto, esto es I punto, es igual a ¿quién? ¿A G? A menos G. A menos G. Listo, jóvenes. Aquí terminó la física. Fíjense que hice todo un planteamiento conceptual para que se entienda de qué se trata. Hice el análisis del cuerpo libre, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y llego a dos ecuaciones diferenciales. La solución de esto, ¿qué es? X igual a X de t. ¿Y la solución de esto qué es? Y igual a I de t. Es álgebra, jóvenes. Perdón, ya no álgebra, cálculo, perdón. Es cálculo. Resolver esta ecuación. Y esta es una ecuación diferencial ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan? De segundo orden. Incompleta, porque le falta el término independiente y es homogénea. Este es de segundo orden. Incompleta y es no homogénea. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió? ¿Jóvenes están ahí o estoy hablando solo? Se entendió, ingeniero. Bueno, por favor respondan. Si no, es como que estoy aquí hablando solo. Ingeniero, en el apunte dice que... Del partido. Un tipo metido en un cuarto hablando solo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿a qué se refiere que equivale a 1 más A2 por E a la menor? Betas por T. Un momento. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la pregunta? En los apuntes dice que X es igual a 1 más A2 por E elevado a la Eso. beta por T. ¿Qué se refiere eso, ingeniero? ¿A qué se refiere? Que yo le hago la pregunta a usted, ¿a qué se refiere? ¿Qué es resolver una ecuación diferencial, joven? ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? A ver, vamos juntos. ¿Qué significa? Hallar la función. A ver, si yo le escribo esto, un momento, estoy con el lapicero al revés, un momento. Si yo escribo esto, x cuadrado igual a 1, ¿cuál es la solución de esto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Esto qué es? Una ecuación algebraica. ¿Qué significa resolver una ecuación algebraica? Encontrar los valores de x tal que, sustituidos en la ecuación, convierten esto en una igualdad. O sea, 1 al cuadrado, 1 es igual a 1. Y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Verifica, verifica. Encontré los valores de x
tal que esta ecuación se verifica. Eso significa resolver una ecuación algebraica. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa resolver una ecuación diferencial? Es exactamente lo mismo, el concepto. Solamente que ahora no encuentro valores numéricos. ¿Qué encuentro? ¿Qué busco? Una función. Tengo que buscar una función x de t tal que derivada 2 veces más k sobre m por su derivada primera, ¿cuánto tiene que dar? 0. Tengo que encontrar una función y de t tal que derivada 2 veces más k sobre m por i es igual a ¿quién? A menos g. Bien. Entonces, jóvenes, si ustedes van a sus apuntes de ecuaciones diferenciales, esta ecuación admite la siguiente solución. La solución de esta ecuación es exactamente su pregunta. Es una constante A1 más una constante A2 por E a la menos beta T. Y la solución para I es igual a una constante B1 más una constante B2 por E a la menos beta T menos GT sobre beta. O sea, esta es la solución de la homogénea, que es esta, y esta es la solución de la homogénea, que fíjense que es la misma, más una solución particular de la no homogénea. Y si ustedes se fijan, una solución particular de la no homogénea es menos GT dividido beta. ¿Por qué? Porque yo derivo y me nos queda G sobre beta. Y derivo la segunda vez, me da 0. Sustituyo aquí, me da 0. 0 más K sobre M por, que esto es beta, por menos G sobre beta es igual a menos G. Este con este se va, verifica, verifica. Esto es solución particular, es solución particular. O sea que esta es esta. Y si ustedes van a sus apuntes, para este tipo de ecuación, la solución es una constante. Como es una ecuación de segundo grado, está definida a menos de 2 constantes arbitrarias, A1 y A2, que habrá que determinar con las condiciones iniciales. ¿Se entendió, joven? Clarísimo. ¿El que preguntó lo tiene claro ahora? Sí, ingeniero. Bien, entonces estas funciones resultan ser las soluciones de la ecuación diferencial. Listo, jóvenes, aquí terminó la historia. ¿Por qué? Porque ¿qué queda por ahora? ¿Qué queda? ¿Qué queda por hacer? ¿Determinar qué? Determinar A1 y determinar A2. Determinar B1 y determinar B2. ¿Estamos o no estamos? Entonces, fíjense, X en 0 es igual a X0 y es igual a 0. Estoy partiendo del origen. Estoy partiendo de acá. X0 es igual a 0. Entonces, en el tiempo 0, esto será igual a A1 más A2, E a la 0 vale 1. Listo. Y X punto, ¿cuánto vale X punto? Esto, la derivada de A1 es 0. Y me queda A2 por menos beta por E a la menos beta T, derivo. Listo. ¿Y cuánto vale X punto en 0? Ah, esto es B0 coseno de tita 0. Es la velocidad inicial en la alargada en X. ¿Y cuánto vale eso? E a la 0 vale 1, es igual a menos A2 por beta. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Y de aquí despejo que A1 es igual a menos A2. O sea que A2 es igual a menos B0 coseno de tita 0 sobre beta. ¿Y A1 cuánto vale? Menos A2. Listo, ya tengo A1 y tengo A2. ¿Se entendió? Bueno, hago lo mismo para determinar B1 y B2. ¿Alguna duda sobre la determinación de A1 y A2? Ningún ingeniero. Está claro. Bien, entonces ahora hago lo mismo para B1 y B2. Es decir, y en 0, ¿cuánto vale?
B1 más B2 por E. Vamos a buscar la función. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Entonces, E a la 0 vale 1, o sea, más B2 y 0, 0. ¿Y esto cuánto vale? 0, porque estoy partiendo del origen. Y punto, ¿cuánto vale y punto? Bueno, derivo. Esta deriva de 0, me queda menos B2 por beta, por E a la menos beta t, y esta derivada vale menos G sobre beta, porque estoy derivando con respecto al tiempo. Y esto, si ahora hago este valor en 0, y punto en 0, será B0 seno de tita 0, es la componente en I de la velocidad. Va a ser igual a, en 0, E a la 0 vale 1, es menos B2 por beta, menos G sobre beta igual a B0 tita 0. Bueno, y de aquí despejo B2, jóvenes. Y de aquí sé que B1 es igual a menos B2. Entonces tengo B1 y B2. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. Si se entendió esto y sustituimos los valores, se tiene que x de t es igual, sacando factor común, coseno de B0 tita 0 sobre beta, que multiplica a 1 menos e a la menos beta t. Listo. ¿Y cuánto vale i de t? I de t vale 1 sobre beta por B0 por el seno de tita 0 más 1 sobre beta, todo que multiplica a 1 menos e a la menos beta t, todo menos et sobre beta. Entonces, jóvenes, ¿y esto qué es? Es la ecuación de la trayectoria. Es decir, es la ecuación de la trayectoria con una ecuación paramétrica. Es decir, R igual a R de t, siendo el parámetro, es igual a X de t en I más I de t en J. ¿Y cuánto vale X de t? Esto. Bueno, qué sé yo. Esto es X de t. ¿Y cuánto vale I de t? Esto. ¿Y cuál es la interpretación física de esa función? Es muy simple. Si esto es Y y esto es X y esta es la ecuación de la trayectoria, entonces en un instante dado cualquiera, este es R, esto es Y y esto es X. Para un instante cualquiera otro, este aquí, por ejemplo, esto es X y esto es Y. Entonces, para distintos valores de t, yo puedo hacer una tabla donde pongo aquí t igual a 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y aquí ¿qué tengo? X, y aquí tengo Y. Y voy construyendo la función, la trayectoria. ¿Se entendió la interpretación? Sí, ingeniero. Ahora, fíjense en esta expresión, algo muy interesante, que si ustedes, para t tendiendo a 0, e a la 0 vale 1. 1 menos 1 es 0, x vale 0. O sea, está perfecto. Fíjense que vamos a hacer el dibujo aquí. Esto es Y y esto es X. En t igual a 0, ¿cuánto vale X? Vale 0, la condición inicial. ¿Y cuánto vale? Esto es 0, esto es 1, 1 menos 1 es 0 y vale 0. Estoy en este punto. Ahora, para t tendiendo a infinito, e a la menos infinito es 0. O sea que X tiende a B0 coseno de tita 0 sobre beta, que es el alcance. B0 coseno de tita 0 sobre beta. Pero en esta expresión, cuando t tiende a infinito, aquí tengo un infinito. Entonces, ahí tienen el límite calculado termina siendo, este límite es indeterminado, entonces hay que calcularlo. Fíjense que la velocidad, ahí les hago el cálculo del límite, tanto para para t tendiendo a infinito, esto es asintótico, vamos a dibujarlo acá. Este valor es asintótico a este valor. Y esto es una cosa que es así, y aquí esto es así.
Entonces, fíjense que cuando uno grafica, uno tiene una curva que es así. Así. Y resulta que para t tendiendo a infinito, esto tiende asintóticamente a este valor, a este alcance x. Y la velocidad bx, si uno deriva x punto, es igual a b0 coseno de tita 0 por e a la menos beta t. Para t tendiendo a infinito, e a la menos infinito es 0, o sea, esta velocidad tiende a 0. Y luego, para t tendiendo a infinito, de la velocidad b sub i es igual a b0 por el coseno de tita 0, la derivada de más g sobre beta, todo multiplicado por e a la menos beta t. Y esto es menos g sobre beta. Y miren qué interesante. ¿No sería por seno, ingeniero? Por seno. Por el seno. Por seno. ¿Estamos? Y miren qué interesante, jóvenes. Cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. O sea, el límite para t tendiendo a infinito de b sub i, ¿cuánto vale? Menos g sobre beta. La velocidad límite, jóvenes. La velocidad límite tiende a la velocidad límite y es negativo porque va, ¿cómo es la velocidad? Está hacia abajo. Este menos nos está dando el signo de la velocidad hacia abajo. Y este g sobre beta, ¿se acuerdan? Alfa sobre beta. ¿Y alfa qué es? Es la fuerza motora por unidad de masa. En este caso, ¿quién es la fuerza motora? mg. M con m se va y me queda g sobre beta. La velocidad límite. Y por supuesto, cuando t tiende a infinito, esto tiende a hacerse la componente en x. Fíjense, aquí tengo puro componente en x. Y a medida que voy avanzando, ¿qué pasa con la componente en x? Se va haciendo cada vez más pequeña. En el límite, ¿cómo va a ser la velocidad? Tiende a ser vertical. La componente en x esto tiende a 0 y esto tiende a la velocidad límite. ¿Se entendió? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, Ingeniero, en el apunte está como coseno, lo cambiamos a seno. lo cambian a seno, jóvenes. Lo cambian a seno. Yo también lo voy a cambiar. Ahí hay un error. ¿Estamos de acuerdo? Es la velocidad en i, me dicen, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí. Hay un error Sí, ahí. ingeniero. Seno de tita 0. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora, esto es muy interesante, jóvenes, porque aquí van esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Fíjense que uno tiene x, vamos a volver a escribir esto, x de t es igual a b0 por el coseno de tita 0 sobre beta, que multiplica a 1 menos e a la menos beta t. Y uno tiene i de t, que es igual a 1 sobre beta, que multiplica a b0 por el coseno de tita 0, más g sobre beta, todo que multiplica a 1e a la menos beta t, y esto menos gt sobre beta. Bien, hasta ahí va todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando beta tiende a 0? No se olviden que beta es el parámetro de resistencia, o sea, beta es igual a K sobre M. ¿Qué pasa si beta tiende a 0? La resistencia tiende a 0. Entonces, el movimiento ¿a quién tiende? El movimiento tiende a movimiento sin fricción. Bueno, ¿y es verdad eso o no es verdad? Bueno, aquí está. El análisis se llama, esto es muy importante que lo entiendan, se llama análisis de consistencia. Se llama análisis de consistencia. Entonces, cuando uno hace el análisis y resuelve las ecuaciones matemáticas, ¿cómo uno sabe que lo que obtuvo es consistente? Bueno, uno analiza
¿Qué es lo que está pasando cuando beta tiende a cero? Entonces, cuando beta tiende a cero, ¿qué tiene que aparecer? La ecuación es la parábola. ¿Qué parábola? La parábola de la trayectoria sin fricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Pero si uno pone beta aquí, aparece un infinito, y otro infinito, y otro infinito, y a la menos infinito. Es indeterminado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelven... Cuando ustedes estudiaron en cálculo numérico el desarrollo en series de potencias, el desarrollo en serie de Taylor, o cuando uno toma el punto de desarrollo x igual a 0, ya no es el desarrollo en serie de Taylor, sino el caso particular, el desarrollo en serie de Maclaurin, eso está en el anexo. En el anexo les he puesto el desarrollo en serie de todas las funciones, para los que no se acuerdan, o para los que no saben de qué se trata, o para los que no lo estudiaron, ¿no? Entonces, ahí está el análisis de cómo está desde el teorema, está, a ver, en el apéndice, por favor, el apéndice dice funciones hiperbólicas y desarrollo en serie de potencia. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Bueno, fíjense que el apéndice 1 son las funciones hiperbólicas. Bueno, que ya la tienen, que ya no son extrañas para ustedes. El que no lo estudió, ahora ya las tiene, ya las estudió. Que entre otras cosas, quiero recordarles, ya se lo dije, que el coseno hiperbólico no solamente aparece en el movimiento resistivo, sino también aparece en las ecuaciones de cables. Cables en puentes colgantes y cables de alta tensión. Es la ecuación de la catenaria. La solución de la ecuación diferencial es un coseno hiperbólico. Bueno, entonces, una función cualquiera, vamos siguiendo donde dice desarrollo en series de potencias. Una función cualquiera se puede expresar como una suma de polinomios. Ese es el concepto del desarrollo en serie de Taylor. Ahora, si uno desarrolla la función alrededor del punto A igual a 0, el desarrollo en serie de Taylor se transforma en el desarrollo de Maclaurin. Bien, y bueno, eso permite encontrar las expresiones, fíjense en la página siguiente, del seno de x, del coseno de x, de la tangente, del seno hiperbólico, del coseno hiperbólico, de la tangente hiperbólica, del logaritmo y de e a la x como suma de polinomios. Como suma de polinomios, jóvenes. Entonces uno puede sustituir funciones trascendentes como suma de polinomios. ¿Se entiende? Entonces, con esa lógica, desarrollamos la serie, utilizamos el desarrollo en serie de e a la x, que es igual a 1 más x sobre 1 factorial más x cuadrado sobre 2 factorial más, bueno, esto es, y nos quedamos con los primeros dos términos, 1 más x. ¿De acuerdo? Entonces, aproximamos e a la x con los dos primeros términos. O sea que e a la menos beta t se puede aproximar como 1 menos beta t. O sea, en lugar de x va el exponente, 1 menos beta t. ¿De acuerdo? O sea que también beta t puede aproximarse como beta por t es 1 menos e a la menos beta t. Despejando de acá. Listo, con eso ya estuvo. Entonces, si sustituimos el valor de beta t y e a la menos beta t en las expresiones, ¿qué es lo que uno tiene? Fíjense, bx pasa a ser b0 por el coseno de tita 0, y en lugar de e a la menos beta t ponemos 1 menos beta t. Esto es aproximadamente igual, su aproximación. Y b sub i va a ser igual a ¿quién? Aproximadamente igual a b0 seno tita 0 más g sobre beta, la velocidad límite, todo que multiplica a 1 menos beta t menos g sobre beta. Bueno, jóvenes,
Si ahora tomamos el límite para beta tendiendo a 0, el límite para beta tendiendo a 0 de Bx, fíjense que esto es 0, ¿y cuánto da esto? B0 coseno de tita 0, exactamente la función sin fricción. Y aquí multiplicamos por beta t, desarrollamos el álgebra, porque con el álgebra, fíjense que aquí voy a tener un beta y esto se va a hacer 0, y este beta con este beta se simplifica, entonces, y ahí finalmente uno puede operar, y operando con el álgebra, fíjense que haciendo el álgebra, que tienen el apunte, tienen todo, el álgebra está hecha, pero para poder deshacerse de este beta, uno va hace el álgebra y llega al logaritmo, y hay que desarrollar el logaritmo de 1 más x en serie, y ese desarrollo es aproximadamente igual a x. Bueno, haciendo ese desarrollo, jóvenes, vamos a que cuando beta tiende a 0 y tiende a la función x tangente de tita, 0 menos que sobre 2 x cuadrado sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de tita 0. Es decir, la trayectoria parabólica sin fricción. ¿Se entendió? ¿Está, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, ahora analizamos la trayectoria. Fíjense que hay mucha matemática. Hay mucha matemática que, bueno, la tienen que manejar. No hay otra. No se olviden de algo. Si a alguno de ustedes le gusta la literatura, le gusta la historia, le gusta la filosofía, le gusta la filosofía de la historia, bien por ustedes. Muy bien. Pero ese es un hobby, es un entretenimiento. Hace a su crecimiento personal, hace al crecimiento de la mente, desarrollo de la mente, a su cultura. Pero desde el punto de vista de la profesión, jóvenes, la ingeniería son básicamente cálculos, planos y obra. Es materia pura. Entonces, sin matemáticas no se va muy lejos. Bien, bueno, vamos ahora al análisis de la trayectoria con la función de la velocidad igual a b cuadrado. Bueno, en este caso tenemos el ascenso, o sea, cuando la partícula está subiendo, aquí se tiene mg, aquí se tiene la resistencia y aquí se tiene la velocidad. Y se tiene el descenso, ¿no? Donde la partícula tiene otra vez la atracción gravitacional, esta es la velocidad y la resistencia va para arriba. Bueno, entonces la suma en X, vamos a hacer el planteamiento en X. Esto es Y y esto es X. Entonces, la suma de fuerzas en X, ¿cuánto vale? Vale menos K por X punto al cuadrado, porque es proporcional a la velocidad, o sea, la resistencia es menos K por la velocidad al cuadrado, según la dirección tangente. Menos K por X punto al cuadrado tiene que ser igual a ¿quién? A M por X 2 puntos, porque no hay otra componente. Y la suma de fuerzas, según I, es menos K por I cuadrado menos mg, porque esto va hacia abajo, ¿no? Esto es en X y esto es en Y. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces, menos G tiene que ser igual a M por I 2 puntos. Bueno, en este caso se tiene, fíjense que la componente en X sigue siendo negativa, pero la componente en Y pasa a ser positiva. Entonces, haciendo la suma me queda menos K por X punto al cuadrado es igual a M por X 2 puntos. Y aquí tendré menos
K por I punto cuadrado por menos 1, porque va hacia arriba, menos mg igual a m por I 2 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí tengo nuevamente un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas. Entonces, si ordenamos, queda x 2 puntos más k sobre m, pero k sobre m, x punto cuadrado es igual a 0. Esto es beta. Y luego se tiene y 2 puntos más k sobre m, que es beta, por i punto cuadrado, es igual a menos g. Fíjense que son las mismas ecuaciones, solamente que ahora la velocidad está elevada al cuadrado. Y aquí se tiene x 2 puntos más beta por x punto al cuadrado es igual a 0, e y 2 puntos menos beta por i punto cuadrado es igual a 0. ¿Se entendió, jóvenes? Igual a menos g. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, Ahora, ingeniero. esto es muy importante, jóvenes. En el ascenso, esto es muy importante que lo entiendan. Esto es clave. En el ascenso, para t igual a 0, en el ascenso, para t igual a 0, como la partícula está partiendo de aquí hasta llegar a este valor, al máximo valor, esto es y, y esto es x, la partícula parte de acá, en t igual a 0, x es igual a 0, y es igual a 0, y b0x es igual a b0 coseno de tita 0, y b0i es igual a b0 por el seno de tita 0. ¿Se entendió, no es cierto? Ahora, en el descenso, la partícula llegó hasta aquí. Entonces, momento, para ir de aquí hasta aquí, t es igual a t0. Y t0 es el tiempo que tardó la partícula en llegar hasta este punto. X es igual a x0. Es el tiempo que tardó es la posición x0. O sea, estoy aquí ahora. Estas son mis condiciones iniciales para el descenso. E I es igual a I0. ¿Y I0 cuánto es? Es esto. Este es el punto. Con x0, I0 y el tiempo que tardó la partícula en llegar a este punto. Y B0x, ¿cuánto vale? Vale la velocidad en T0. Esta velocidad. Y B0i vale 0, porque en el máximo punto la componente es solamente horizontal, no hay componente vertical. ¿Se entendió estas condiciones iniciales para el descenso? Sí, ingeniero. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, se resuelve esta ecuación diferencial, este par de ecuaciones diferenciales con estas condiciones iniciales. Y se resuelve ahora estas ecuaciones con estas condiciones iniciales. ¿Se entendió? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, estas ecuaciones, ¿las conocen? ¿Estas ecuaciones las conocen? Claro que las conocen, son las que resolvimos la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no nos vamos a detener en eso. Se integra esta, se integra esto en el apunte está. En el apunte está. ¿De acuerdo? Entonces hay que integrar y lo importante es que hayan entendido las condiciones iniciales. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, y el resumen de esta historia, el álgebra, ahí ya les dejo el álgebra con el apunte para que se entretengan. El resumen de esta historia es que, ahora les dibujo el resumen, déjenme que me ubique. Tienen que jugar un poquito
con el cálculo. Esto es importante. Acá. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen? Esto es Y, esto es X, y esta es la trayectoria sin fricción. Y la trayectoria con fricción es esta. Sube así, y luego, fíjense que aquí sube y es extendido, y luego cae abruptamente. Es así. Al principio es extendido, y luego cae. Estoy exagerando el dibujo. Bien, entonces, ¿cuál es el resumen de la historia? Que aquí tengo la velocidad V0 con el ángulo θ0, y en t igual a 0, x0, en este caso x es igual a 0, e y es igual a 0. Ahora, aquí por supuesto tuve un delta i, y aquí tengo un delta x. Por supuesto, si este es el alcance máximo teórico, este es el x real, y este es el x sin fricción, y este es el x con fricción. Bien, que es menor. Para resolver el segundo tramo, las condiciones en este punto, esto es ascenso, a es menor que 0. Esto es descenso, a es mayor que 0. Aquí la partícula está acelerando, aquí la partícula está desacelerando. Y en este caso, para resolver estas condiciones, yo tengo un T0, tengo un X0 y tengo un Y0. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, este es el X0 y este es el Y0. No hay, con eso sale todo. Ahora, en este tramo, B sub I es menor que 0, porque siempre va para abajo. En este tramo, B sub I es mayor que 0, porque va para arriba. En este tramo, B sub X es positivo, y aquí como es Bx, Bx es positivo también. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, en el punto 4 les he puesto la solución con cálculo numérico. Fíjense, ¿dónde va esto? Con cálculo numérico y un Excel esto es muy simple. El punto está en que beta, que es el coeficiente de resistencia, que es K sobre M, en general uno lo adopta como una constante. Pero en la práctica no se maneja beta, se maneja C sub D. Y ya sabemos cuál es la relación que hay entre beta y C sub D. Y C sub D es el coeficiente de arrastre para una partícula cualquiera. Es una función del número de Reynolds, que es el producto de la velocidad por un diámetro representativo sobre el coeficiente de viscosidad cinemática. Ya lo vamos a ver en más detalle en mecánica de fluidos. El punto es que este coeficiente es así. Varía así. Entonces, claro, cuando el régimen es turbulento, francamente turbulento, uno puede decir, bueno, para de aquí en adelante, yo puedo asumir un CD aproximadamente igual constante y un beta aproximadamente igual constante. Pero en todo este tramo, yo tengo un beta o un CD que son variables. Bueno, imagínense ya ahí meter un beta variable, ya no hay solución a las integrales. Si ya con el beta constante aparece el argumento tangente hiperbólico, el arco tangente trigonométrico, si uno mete el beta variable, ya esas ecuaciones ya no tienen solución analítica. Entonces se usa, jóvenes, el cálculo numérico. Bueno, y el cálculo numérico es extremadamente simple y realmente es muy práctico, ¿no? Porque, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Fíjense, las ecuaciones para resolver
son estas. En realidad vamos a concentrarnos en la importante, en la que es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y la otra ecuación a resolver, estas son las ecuaciones. Bien, ahora, en el ascenso, y en el descenso, cambia este valor. Esto es para A menor que 0 y esto es A mayor que 0, que será igual a x2 puntos más beta por x punto cuadrado es igual a 0 e y2 puntos menos beta por y punto cuadrado es igual a menos g. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto, jóvenes? Por partes. O sea, en vez de ir a encontrar x2 puntos, primero resolvemos db de x. db de x de t más beta por b de x al cuadrado es igual a 0. Y db de y respecto de t más beta por b sub i es igual a menos g. Primero resolvemos esto, que lo podemos escribir, lo hago aquí mismo para no tener que escribir dos veces, lo podemos escribir de esta forma. Y esto lo puedo escribir de esta forma, para meter el signo, ¿de acuerdo? Bueno, de esa forma, ¿qué queda? Que esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale esto y cuánto vale esto? Bueno, se aproxima y luego b de x será de x a dt y b de y será de y a dt. Bueno, entonces las derivadas se aproximan por sus expresiones numéricas. ¿Qué significa? Que si yo tengo una función cualquiera como esta, y, por ejemplo, b, en este caso b y t, entonces, y tengo 3 puntos cualquiera, este será esto será b0, ¿no es cierto? Esto es ti menos 1, el tiempo en el instante ti menos 1, esto es el tiempo en el instante ti, esto deberían haberlo estudiado en cálculo numérico, ¿no? Y este es el delta t. Bueno, esto será la velocidad i menos 1, esta será la velocidad i, y esta será la velocidad i más 1. Entonces, básicamente, uno discretiza el intervalo en n intervalos delta t. Mientras delta t sea más pequeñito, la precisión es mucho mejor. Entonces, una aproximación burda, jóvenes, es delta b sobre delta t, es directamente bi más 1 menos b sub i, o sea, esto es delta b sobre delta t, o sea, ti más 1 menos t sub i. Esto es delta t. Listo, esa es una aproximación básica. Y uno sustituye los valores y obtiene el resultado. Y despeja y va calculando, como está en el apunte, los valores. Es decir, uno despeja el valor bi más 1 como una función de bi Fíjense, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí ustedes tienen que BI, si sustituimos esta expresión, fíjense, dB de x a dt es igual más beta por bx sobre el módulo de bx, lo hacemos para una ecuación, es igual a 0. Entonces, esta expresión se puede expresar como bx más 1 menos bx en y, o en y menos 1 si quieren para la aproximación, porque fíjense que uno puede hacer la aproximación así, es la aproximación de 2 puntos,
o uno puede aproximar con 3 puntos. Bueno, con 3 puntos es más preciso. Sobre 2 delta t, en un caso cuando aproximo entre 2 puntos, como ustedes debieron estudiar, esto es delta t, cuando aproximo con 3 puntos, esto es 2 delta t. Entonces, directamente esto es más a este beta, ya uno lo puede ir variando, por la velocidad xi por el módulo de la velocidad de xi igual a 0. Y fíjense que de aquí la única incógnita es esta. Porque partiendo de las condiciones iniciales yo conozco el resto. Entonces uno va calculando, uno se hace una tablita para t, 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y aquí calcula bx, B0, B1, B2, B3 en X, ¿no? Y aquí calcula BI y luego hace la derivada y calcula la otra, la segunda derivada, y uno calcula X y calcula Y. Y listo. Se terminó. Bueno, jóvenes, con eso estamos. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, la clase que viene, gravitación y mecánica espacial. ¿Tienen el apunte? El nuevo, el que les levanté el otro día. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, les voy a dar una recomendación. Si no se ponen con esto, el tren va a arrollar. Entonces, aprovechando que todo el mundo está de paro, que algunos profesores no están dando clases, otros sí, aprovechen y estudien esto de principio a fin. Porque si lo dejan pasar, va a ser un desastre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. nos vemos el martes. ¿Estamos o no estamos?